Amigos de Rayo del Sur, es fácil apropiarse de una propiedad en Lima, es fácil traicionar la confianza familiar, la confianza otorgada por un familiar de la tercera edad cobijando a miembros de su familia para que luego, según el testimonio que nos van a contar esta mañana, estas personas intenten quedarse, apropiarse, apoderarse de la casa que se les dio para brindarles cobijo. Pero permítanme, antes de ir a la conversación, antes de entrar al tema que hemos preparado esta mañana para ustedes, dar las gracias a Eduardo Urbina Moy, el primo Coco, por permitirme, el capitán de este velero llamado Rayo del Sur, permitirme usar las instalaciones de este medio de comunicación para poder recoger el testimonio del señor Tomás Carvajal Puntriano y ofrecérselos a ustedes esta mañana. Damos la bienvenida, como ya mencioné su nombre, a Tomás Carvajal Puntriano. Él está viviendo una situación verdaderamente insostenible, una situación que ha trastocado su vida, la vida de su familia, y hace que corra peligro su propiedad. El testimonio que vamos a oír esta mañana, lo que él nos va a contar aquí en Radio del Sur, es verdaderamente preocupante. Señor Carvajal, bienvenido a Radio del Sur. Buenos días. Quería comenzar por lo básico, para que se entienda, para que se pueda entender el testimonio que usted nos va a brindar esta mañana. Esta propiedad, yo tengo entendido que usted la tiene muchos años, que usted construyó esa casa, que usted tiene viviendo casi toda una vida en ese predio. ¿Nos puede contar cuáles son los antecedentes de la casa, de esa propiedad que ahora un familiar suyo reclama como que si fuera su propiedad? Sí, esa casa yo la empecé a construir en el año 69. 1969. Esa casa yo le construí para mis padres y para mis hermanos menores y justamente también para mi sobrino, el que ahora se quiere apropiar ilícitamente de esta vivienda. Esa casa la construí porque cuando ya mis padres me los traje acá a la capital, no teníamos dónde vivir. Entonces, ahí por los años 64 se consiguió el terreno. Como yo no podía figurar, yo le puse a nombre en la municipalidad, nombre de mi mamá, Margarita Puntriano Montesinos. Ella figura ahí en esa vivienda, pero nunca se registró. Y ya después de un tiempo que yo terminé, porque esa casa casi la he construido en casi 13 años, 14 años. ¿Usted es maestro de albañil? Sí, yo trabajo en construcción desde el año 62. Y ya hasta el 69 ya yo sabía, por eso le construí su casa bien. ¿Ustedes no logran inscribir esta casa, esta propiedad en registros públicos? Sí. Cuando ya mi mamá en el año 1998 la inscribió en la SUNAR pidiendo el título a mi nombre. Y ahí está bien en la copia literal que yo tengo todavía, la antigua. Causante Margarita Puntriano Montesinos. Único heredero universal Tomás Carvajal Puntriano. O sea, su madre lo declaró a usted como heredero universal. Ante esa declaración, ante esa inscripción de la propiedad en registros públicos, figurando usted como heredero universal, sus hermanos no se quejaron, sus hermanos no argumentaron, mamá, nosotros también tenemos derecho, tienes que inscribirnos a nosotros al igual que a nuestro hermano, Tomás, no se sucedió ello. No se quejaron porque a pesar de que el abogado que hizo en la notaría todo el traslado para
pidiendo el título a mi nombre. Ellos sabían que yo he construido para mis padres y los hermanos, mis hermanos menores. Reconocieron ellos. Reconocieron. Reconocieron ellos. Pero según ley, el abogado informó, pidió por ese periódico, el peruano. Dos publicaciones con cargo legal, ¿no? Con cargo legal, sí. En el peruano y en un medio de comunicación, en un periódico particular. Sí, sí. Pero no se presentó a nadie porque ellos sabían. Ahora, el problema de usted y la propiedad de su casa empieza cuando usted da cobijo a un familiar. Sí, en realidad yo a todos mis sobrinos, la mayoría de mi hermana madre solas, han nacido en mi poder. Ajá. Y uno de ellos es Teodoro Candela Carvajal. Fíjese ya, y él ha vivido todo el tiempo conmigo. Él es quien está reclamando como suya, sí, la casa que usted construyó, la casa que su madre le dejó. Sí. ¿Cuánto tiempo vivió? ¿Cómo llegó a vivir en su casa este familiar suyo? Él nació en mi poder primero en Cañete, en la chacra, en una casa rústica, humilde, y ahí yo le di, como sea, un techito así humilde, y aparte su mantención, vestidos no tan elegantes, pero... Usted se preocupó por él, usted vio por él. Usted vio por él. Fue como un padre. Sí, desde que nació. Y aquí en Lima, en lo de la casa, ¿cómo procede él? ¿Qué es lo que argumenta? ¿Qué es lo que ejecuta legalmente para, según su testimonio, según el testimonio que nos está brindando el señor Tomás, erigirse como propietario de la casa? Ya, resulta que él, por los años 82, por ahí, cuando se comprometió, se retiró, se fue a vivir con su esposa, que después tienen sus 3 hijos. Y después de casi 40 años, en el año 2022, en septiembre, casi a la quincena, viene a rogarme, a pedirme que yo le venda mi casa porque no tenía dónde vivir con sus hijos y con sus nietos. Entonces, ya yo le di la oportunidad, ¿no? Nos pusimos de acuerdo en qué forma y todo, iba yo a venderle mi casa a él. Y lo programamos como familia para que sea como alquiler-venta y que sus hijos iban a pagar, sus 3 hijos, porque él tiene 3 hijos, iban a pagar mensualmente y teníamos que hacer el contrato de alquiler-venta. Déjeme entender, y para poder explicar un poco más a quienes nos están siguiendo, usted accede a la venta de su casa. Sí. Y la figura que pacta con su familiar Teodoro Candela Carvajal es la de alquiler-venta. Alquiler-venta. O sea, me pagas un alquiler mensual y eso va sumando al monto que yo he decidido que vale mi casa, ¿no? Y una vez que se llega al monto final, la propiedad ya es tuya, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Qué trámites legales se hizo? Resulta que teníamos que ir al notario para ya registrar, hacer el contrato. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Me llevó y de lejitos nomás dijo, acá vamos a venir a hacer el contrato de alquiler-venta. Pero después ya regresamos y ya como al tercer día, ya me dice, ya hablé con el notario y el abogado dice que mejor lo hagamos primero como donación para ahorrar el pago, el costo de los impuestos, ¿no? Porque era mucho, era bastante y que él no tenía plata ni yo tampoco para... Usted hasta ese momento, hasta que Teodoro le mencionó que ya había hablado con el notario, que había hablado con el abogado y que la figura a la que tenían que remitirse era la de donación, ¿usted había conversado con el notario? No. En ningún momento. Lo llevaron a la puerta de la notaría. ¿Qué notaría, perdón? Raúl Valderrama. ¿Dónde queda? En la avenida Villa María, en la cuadra 1.
Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Hasta ese momento usted no tuvo contacto con el notario. Solamente lo llevaron a la puerta. Mira, tío, esta es la notaría, qué bonito. Es un edificio, tiene una puerta, tiene ventanas y ahí dice notaría. Sí. Pero usted jamás llegó a entrar y tomar contacto con el notario Valderrama. Él jamás le explicó, No. señor, la figura indicada es la donación para evitar el pago de impuestos. No. Todo fue argumentado por su sobrino Teodoro. Todo hizo él. Los trámites legales y todo. Mientras yo me quedaba resanando la casa que él me había comprado. Él lo contrató a usted como albañil para hacer algunas mejoras, resanar parte interna de la casa para que ellos la puedan habitar, ¿no? Sí, me dijo que me iba a pagar. ¿Y qué pasó con ese pago? ¿Se cumplió? Nunca ¿Cumplieron con pagarle? Nunca me dio ni un sol. Nada. Nada. Ahora, volviendo al tema de la casa, señor Carvajal, finalmente se elabora una minuta bajo la figura de donación. Yo no sabía. ¿Usted no sabía, no Yo leyó? sabía, no. Porque si yo me le he criado como hijo, entonces ¿Usted confió en él? yo confié y él más bien abusó de mi nobleza, de mi bondad, al decirme, sí, tío, todo está conforme. Yo le he hecho el contrato de alquiler-venta. O sea, permítame seguir entendiendo. Cuando le puso sobre la mesa la minuta para que usted firme, le dijo, tío, acá está lo que hemos conversado, le argumentó que estaba bajo el concepto de alquiler-venta. Él me dijo, tío, vamos para que firme, pero no me mostró ni un documento. Yo le digo, ese documento que voy a firmar, ¿está conforme hemos quedado? Me dijo, sí, tío, no se preocupe, está conforme hemos quedado. Pero cuando me llevó en mi propio auto, me llevó a la notaría, subimos al segundo piso, y él desapareció así para la izquierda y me dejó a mí solito. No quiso dar cara en ese momento, tal vez tenía temor que usted compruebe que no era el acuerdo, que no se estaba respetando el acuerdo que habían firmado, que usted se dé cuenta que no era la figura, disculpen que insiste en esta palabra, no era la figura la de alquiler, venta, donación, y usted en ese momento se pare, reclame, exija la presencia de él y le diga, ¿qué pasó, sobrino? Esto no es lo que hemos acordado. Acá estás intentando engañarme y acá sospecho que la fiscalía que la notaría está intentando engañarme. No estoy diciendo, entiéndase, que la notaría Valderrama tenga algo que ver en esto. No, pero tal vez hubiera sido la reacción normal y justa de su parte. Lógico. Solamente me dejó ahí frente a la mesa donde yo, y una asistente, una chica ella bien hermosa, me dijo, ¿usted es Tomás Carvajal Ponciano? Sí. Y me hace así, me hace el documento. Este es el documento que va a firmar. Entonces, yo... ¿Ese asistente pidió que lea el documento? No, solamente me dice, este es lo que va a firmar. Y yo, pensando que era el documento... Disculpe, le vuelvo a preguntar, señor Tomás, esa asistente, la de la notaría Valderrama, ¿no le dijo, señor Tomás Carvajal, es usted? Sí, señorita, soy yo. Juguemos un poco con la imaginación. Su DNI, por favor, aquí es el documento, revíselo, léalo. Esto es lo que va a firmar, tome conocimiento de lo que va a firmar. Se dio ello, esta asistente de la notaría le dijo, señor Valderrama, lea el documento, acá está el documento, léalo. ¿Le dijo eso, le mencionó ello? No. Nada de eso, y no había nadie. Ella nomás estaba al frente. No le digo, el sobrino se fue a la izquierda y no había... ¿Desapareció de la escena? Sí, se desapareció. Y no estaba ni el notario ni un testigo, solamente la chica, la señorita. Y yo confiaba. ¿Solamente ustedes dos en la oficina de la notaría, usted y la asistente? Sí, ella así me extendió. A ver, solamente ustedes dos estaban en ese momento en las oficinas de la notaría, no había ningún usuario, ningún cliente, ninguna persona haciendo trámite, ningún otro empleado. No. Qué extraño, porque sabemos que una notaría siempre, los servicios de una notaría siempre son de alta demanda, ¿no? Siempre hay gente, siempre hay público haciendo trámites, ¿no? Yendo a firmar, yendo a recoger documentos, preguntando por diversos, como mencioné, trámites en esas instancias. Qué extraño. Luego, ¿qué sucedió? Una vez que usted firmó
esa minuta. ¿Qué pasó? ¿Qué comenzó a pasar con su sobrino Teodoro? Ya una vez que firmé, ya pasaron unos días, y ya se puso, me votaba. Ya, Me decía, tío, búscate un cuarto y vete. y te vas allá y yo te voy a pagar el cuarto. Y yo le decía, ¿cómo me voy a ir? Yo me voy a ir de acá cuando tú me pagues el último recibo del contrato. Usted seguía creyendo que la minuta que Seguía había creyendo. firmado era de alquiler-venta. ¿Y qué le mencionó él? Dice, y digo, ¿tú quieres que yo me vaya? Y no me has pagado ni un sol. ¿Qué dijo él? Dijo, no, pero de todas maneras le voy a pagar. De todas maneras, sino que estamos un poco mal, todavía mis hijos no han reunido la plata para comenzarte a pagar. Pero de todas maneras te voy a pagar. Y cada vez que le reclamaba se molestaba. Cuando discutíamos, me decía, sí, usted se cree el único, que se cree el más perfecto de todos. O sea, ya había cambiado ya de parecer frente a usted. No, ya no era el tío al que había que pedirle ayuda para él, sus nietos tal vez, ¿no? Sino usted pasó a ser ya una especie de enemigo. Efectivamente, cambió totalmente. Ahora, este caso, su caso, señor Tomás, ha llegado a instancias judiciales. Sí, le puse la demanda por anulabilidad de acto jurídico. Justo tenemos el documento acá, amigos. Vamos a exhibirlo así a mano alzada, a la antigua, para que ustedes puedan ver. Este es el escrito, es la demanda, señor juez del Juzgado Especializado Civil de Villa María del Triunfo, Tomás Carvajal Puntriano, que en vía de proceso de conocimiento interpongo demanda de anulabilidad de acto jurídico del contrato de donación de fecha 7 de octubre del 2022. Es un documento amplio, es un documento consistente, bien sustentado. Esto supongo que es así por parte tanto del abogado que representa al señor Tomás como de él. Es la demanda. Permítame ir a la parte documentaria para que nos puedan entender un poco más nuestros amigos del trasfondo legal de esto. Luego tenemos un oficio, el 113 del 2024, señora Hilda Mercedes Guía Pariona, psicóloga, Centro Emergencia Mujeres, Comisaría Villa del Triunfo. Asunto informe psicológico. ¿A usted le hicieron un informe psicológico? Sí, me evaluaron 10 veces. Tranquilo, tranquilo, por favor, señor Carvajal. Sabemos que se va a hacer justicia con usted. En este informe, amigos, que también es amplio, firmado por Carlos Vicente Cubillos, médico jefe del CMI Villa María del Triunfo, en el numeral 3, que me parece es importante, una parte medular de ese documento, observación de la conducta, examinado a la fecha se muestra tranquilo, no evidencia labilidad emocional, muestra preocupación por la salud mental de su familia, se ubica adecuadamente en persona, lugar, espacio y tiempo. O sea, usted que está hábil. Sí. Usted está hábil. Bien, vamos a seguir con este paseo de documentos. Luego tenemos la carpeta fiscal número 70-603-4500-2024, investigado Teodoro Candela Carvajal, agraviado Tomás Carvajal Puntriano. Petitorio, que cumpliendo con lo ordenado por su despacho de la Providencia Fiscal del 8 de noviembre del 2024, solicito la declaración de las siguientes personas. Usted solicita acá, usted ha pedido a la Fiscalía la declaración de José Domingo Salazar Núñez, Rosario Elizabeth Tapia Paucar, Gabriela La Cruz Carvajal, Paul, P-O-O-L-D, Cristian Carvajal Villacorta. Lo dice este documento por si acaso, no lo menciono yo libremente. Estoy remitiendo a lo que menciona un escrito presentado a la Fiscalía. ¿Por qué pide usted la declaración de estas personas, señor Carvajal? ¿Por qué? Porque ellos saben que yo nunca hablé con Teodoro Candela Carvajal de donación, sino él me rogó que yo le venda mi casa. El testimonio que el acuerdo, tal vez que el acuerdo que ustedes pactaron verbalmente fue de alquiler-venta. De alquiler-venta, efectivamente.
Ajá. y no de donación. Por eso que ellos están testimoniando de que él me ¿Ellos va a llegaron a comprar. dar su testimonio o aún no? Este documento, vamos a revisar la fecha del mismo. 27 de enero del 2025. Firma usted y firma su abogado de apellido Valdivia. Sí. ¿Llegaron a dar su declaración a estas personas citadas? No sé todavía si... No los han notificado legalmente. De repente ya los habrán notificado, no, eso sí no sé. La fiscalía pero debe ahí haber está. notificado. No creo que se les haya traspapelado ese petitorio. Seguimos. Caso SGP 7060 34 520 23. Esto es Ministerio Público. Visto los actuados relacionados con la investigación seguida contra Teodoro Carvajal Candela por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa agravada en agravio de Tomás Carvajal Puntrano, considerando esto. Este es un documento emitido por el mismo Ministerio Público, amigos, en el que se ordena a oficios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, zona registral 9, sede Lima, a efectos que nos remitan copias certificadas de la copia literal del registro del predio ubicado en donde vive el señor. Se requiere al denunciante Tomás Carvajal Puntrano que presente documentos idóneos, autorícese la aplicación de los medios tecnológicos, notifíquese la presente providencia fiscal a las partes y llévese adelante las demás diligencias. Con esto podríamos decir que se abrió la investigación contra su sobrino, ¿no? Sí. Claro, y algo muy importante, pidieron cuenta a registros públicos para ir hasta el principio, hasta el documento raíz, ¿no? Que fue la inscripción de su mamá que le dejó a usted la propiedad, ¿no? Señor fiscal provincial de Lima, en la especialidad de violencia contra las mujeres y de los integrantes del grupo familiar de Villa María del Triunfo. Tomás Carvajal Puntriano formuló denuncia contra mi sobrino Teodoro Candela Carvajal. ¿Por qué? ¿Él lo ha agredido? Verbalmente agresión psicológica, llamemos, ¿no? Sí, psicológicamente sí. Maltrato psicológico. Me trataba de lo peor, siempre con insultos, que me creía el perfecto. Entendemos, hay una propiedad de promedio, ¿no? Sí. ¿Cómo cambian las personas, no? Sí. ¿Cómo cambian? Y yo a eso le reclamé, le digo, tú no tienes nada de Carvajal, porque mi padre nunca robó a nadie, ni le quitó nada. Si era posible, el pan que se iba a comer él, lo brindaba para el que llegaba o para el que estaba cerca. Usted pidió medidas de protección legal ante la Policía Nacional del Perú, ante la Comisaría de su zona, y la policía aprobó ello y dictó medidas adoptadas. Prohibición de acercamiento del denunciado, Teodoro Candela Carvajal, hacia la parte denunciante Tomás Carvajal Puntriano, con fines de violencia, evitando incurrir en nuevos hechos de violencia psicológica, prohibición de ejercer y todo ello. Lo tenemos acá. Nuestro equipo técnico, Charo y Jimena, nos dicen que ya debemos ir poniendo punto final a esta conversación. Igual, tenemos acá el informe psicológico y la demanda el 21 de marzo de este año ante el juez especializado en lo civil de Villa María del Triunfo, ¿no? Señor Carvajal, quiero hacer una pregunta que la verdad me viene dando vueltas en la mente hace minutos. ¿Tanto puede cambiar un familiar? Eso es lo que yo pienso y siento. ¿Cómo puede ser que un ser que le ha dado todo humildemente me haga eso? Yo Desde el principio no sé. Usted nos dijo que cuando nació usted lo cobijó en donde vivían ustedes en Cañete, ¿no? Y a mí lo que me deja sorprendido es, recogiendo el testimonio de nuestro invitado, es cómo esa mañana o ese día de la gestión que hicieron en la notaría Valderrama, vuelvo a insistir, pero replico el testimonio lo que nos ha relatado el señor Tomás. Solamente estaba esta asistente, no había nadie más en esa oficina. A mí, la verdad, me parece por demás extraño. Me parece muy, muy raro, salvo que me demuestren lo contrario, ¿no? Y acá tenemos lo penal, ¿no? Esto es para que le pasen pericia psicológica a usted por las agresiones psicológicas de su sobrino. Sí. O sea, la figura es fuerte. Si se determinó que el señor
Tomás pasa una pericia en el Instituto de Medicina Legal de Lima Sur por, ¿no? Por como violencia psicológica, quiere decir que el tema es fuerte. No es simplemente parecería que no es un par de insultos. Tenemos más documentos relacionados a lo mismo. Señor Tomás, tenemos que ya ir poniendo punto final a esta conversación. Esa casa fue de su mamá, usted la construyó. Para ellos. Y su mamá se la dejó a usted. Y me dijo bien claro, arme acá mi casa y esta es tu casa. Y cumplió mi mamá. Y usted Cumplió. pactó con su sobrino el alquiler-venta. Y al final su sobrino, según su testimonio, según lo que nos ha contado, lo hizo firmar una minuta en la que usted estaba donando su... Sí, efectivamente. No cumplió con hacer el contrato con el notario de alquiler-venta mensualmente. No Nunca entiendo cumplió. por qué, si esto es legal, vamos a entrecomillarlo. Yo me tomo esa libertad, permítanme, ¿eh? ¿Por qué, si esto es legal, entre comillas, subrayado, con plumón fosforescente, verde limón para que resalte, ¿no? Si esto es legal, entonces ¿por qué las agresiones al señor Tomás? ¿Por qué? Si la verdad, la justicia, la legalidad, sobre todo la razón, está del otro lado, de las personas que están de parte de su sobrino, Teodoro, ¿por qué las agresiones continuas, constantes, al punto que el señor Tomás tiene que pasar pericia psicológica y medicina legal? ¿Por qué? No entiendo. Nuestra solidaridad con usted, señor Tomás. Vamos a estar nosotros atentos a este caso, acá desde el Radio del Sur. Vamos a hacerle seguimiento a este caso. Y al señor Teodoro Candela Carvajal, se le ha mencionado, y además está a decirle que usted tiene derecho a la réplica. Ojo, no hablo de su abogado, hablo de usted. Usted, señor Teodoro, nos gustaría conversar con usted. Se le ha mencionado. Supongo que usted se va a sentir ofendido, que usted tendrá documentos que mostrar, y me gustaría conversar, insisto, personalmente con usted, no con su abogado. Muchísimas gracias por su valiente testimonio. Vamos a estar nosotros siguiendo este tema, que es un tema de justicia, nos interesa todo lo que es problemas de predios, problemas de tráfico de tierras, que es la especialidad que como periodista tenemos. Y sus últimas palabras, antes de despedirnos, por favor, señor Tomás. Aparte de eso, gracias. Y ahora resulta que él ya no es el dueño. Lo ha vendido a una inquilina que él instaló ahí y viene siendo mamá de uno de sus nietos. A ver, le vendió a una inquilina que es mamá de uno de sus nietos. Imagínese. Habrá que averiguar si la señora tenía el peculio suficiente, ¿no?, para hacer esa compra. Sí. Me interesa eso. Aparte de eso, en la última audiencia, él juró que iba a decir la verdad. Y esa audiencia empezó el 5 de agosto del 2024. Ajá. Y él ya le había vendido Ya había vendido en ese ya había momento. vendido en el mes de marzo. Caramba. O sea que sí, pura mentiras. Me gustaría averiguar esta señora, y no estoy faltando el respeto con esto, de dónde sacó el dinero para esa compra, bajo qué figura compró el predio y todo ello. Tenemos que irnos. Sí, ya Charo se paró y ya nos está botando de la mesa de conducción. Amigos de Radio del Sur, nuevamente gracias a ustedes por acompañarnos y de manera muy especial a Eduardo Urbina y el primo Coco por facilitarnos las instalaciones de la radio para recoger y escuchar este terrible testimonio. Para ustedes, José Briceño, hasta cualquier momento.